Aleluya. Shabbat Shalom, amado. Todo Rabá, nuestro Creador. En este momento le damos al Todopoderoso todo Rabá porque nos da la oportunidad de estar en este lugar exaltando al Todopoderoso Yahweh Sebaot. Aleluya. Bien, amado, vamos a estudiar hoy. Disculpen que me está moviendo esto. Vamos a estudiar hoy la bendita Torá, la bendita palabra del Creador que tiene para nosotros, ¿verdad? Hoy corresponde a la Parashá Wayeshi. Amén. Vamos primeramente a hacer una tefilá a nuestro Creador para que Él nos ilumine y nos dé expresión para poder explicar su palabra. Baruch atah Yahweh Boreinu melech haolam, Ser Supremo Todopoderoso, te damos a ti toda Rabá, porque nos da la oportunidad de estar hoy aquí exaltando tu bendito nombre. Abacados, queremos compartir esta palabra, este mensaje con muchas personas que van a escuchar Abacados y que les va a llegar este mensaje, la instrucción de la Torá. Abacados, porque tú tienes cosas muy grandes para nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre grande de nuestro Mele, nuestro Rey, Yahshua HaMashiach. Amén. Bien, vamos a ubicarnos entonces, amados, allá en Devarim, capítulo 47. En Berechí, disculpen. Berechí, capítulo 47. Recordemos, amados, que esta es la última parashá del libro de Berechí. Ya seguidamente ya pasamos a Shemot. Entonces, vamos a estudiar esta palabra muy juiciosos, porque aquí tenemos algo muy grande, muy maravilloso que Akadosh Baruj Hu tiene para nosotros, contándonos así lo que la Torah habla sobre Yosef o Yahosef Hasadid, y también de su padre Jacob, ¿cierto? Avino Jacob. Tenemos aquí también, digámoslo así, el final de ambos, ¿cierto? Tenemos el final de Jacob, el padre de Yahosef, y también el final de Yahosef, ¿no? Porque aquí en Berechí termina esto, ya sigue algo, pues un tema, digámoslo así, ya Jacob no estaba vivo, ya había muerto, y Yahosef también, ¿cierto? Entonces, de aquí ya el Shemot ya en adelante ya comienza a contar lo que es la ida hacia Egipto, y también la hambruna, etcétera, etcétera, y luego el rescate nuevamente de Egipto hacia la tierra de Canaán, ¿verdad? Entonces vamos a leer, amados, en el libro de Berechí o Génesis, para que la gente entienda, capítulo 47, el paso 28, empieza esta hermosa enseñanza de la Escritura. Como es sabido de muchos, la palabra o la expresión parashá quiere decir enseñanza, instrucción, parte de la Torá, ¿cierto? Que está distribuido así para que nosotros se nos haga más fácil entenderlo. Dice así, el paso 28, Jacob Wayeshi, dice, vivió, la palabra Wayeshi quiere decir vivió en la tierra de Misrayim o de Egipto por 17 años. Por tanto, Jacob vivió 147 años. Pregunta, ¿cuántos años tenía Jacob cuando descendió a Egipto? ¿Cuántos años tenía? 130 años, ¿cierto? Porque dice aquí que vivió 17 años en Egipto y en total dice que vivió 147. O sea que disfrutó, digámoslo así, a su hijo Joseph, siendo el primer ministro de Egipto o el segundo después del faraón, por 17 años, y dice la Torá que muere, pero se le dio el privilegio de mirar a su hijo que tanto amaba, ¿cierto? Y que sufrió mucho por él cuando le metieron semejante mentira de que su hijo había sido devorado por las bestias del campo, etcétera, y lo privaron de lo privaron de tener a su hijo a su lado más o menos 21 o 22 años, pues según lo que cuenta
la historia sobre eso. Entonces, Jacob ya después de viejo, ya de avanzado en años, se le permite mirar nuevamente a su hijo José, ¿verdad? Aleluya. Entonces, amados, aquí dice la escritura, dice el paso 29, el tiempo llegó cuando Israel se acercaba a la muerte, así que mandó a llamar a su hijo José y le dijo, si tú en verdad me tienes a Jabá o me amas, por amor, pon tu mano debajo de mi muslo y que ejecutará rajamín o piedad hacia mí, dice Jacob, ¿no? Y no me sepultarás en Egipto, en Misrayim, ¿cierto? Yo creo, mis amados, que aquí todo esto tiene un gran sentido profético, estas cosas, porque ¿por qué no querían nadie de los patriarcas, nadie de ellos, ninguno quería que que sepultara en una tierra extraña, ¿cierto? Y Jacob era uno de ellos. Recordemos que para ellos, recuerda que un verdadero israelita celebra más la hora de la muerte que el tiempo en que nace, ¿cierto que sí? Se celebra más la muerte que la hora del nacimiento. ¿Usted cuándo ha visto en la hora del nacimiento un desfile de gente? ¿Ha visto alguna vez eso? En la hora de nacimiento de una persona, de un niño, un desfile de gente acompañándolo, ¿cierto? Yo creo que no es muy común eso, pero en la hora de la muerte sí, ¿cierto? Usted mira que se muere una persona y se amontona gente, dale digámoslo así, el sentido pésame de la familia, que pobrecito. Y ahí es donde vienen los reconocimientos. Tan buena gente que era, ¿cierto? Tan buena gente que era servicial, era esto, pero antes no decían nada, pero cuando ya muere, y sí, tan buena gente que era, ¿por qué se murió? Bueno, etcétera, etcétera. Y en este caso dice la palabra que Jacob también se le hizo, aunque Jacob sí era muy buena gente, sí era una persona caroz, apartada, servidor de Akadosh Baruj Hu, ¿cierto? Pero dice la palabra que este hombre no quería que su cuerpo fuera sepultado en Egipto, ¿cierto? Él se acordaba, él sabía que Abraham, su abuelo, digámoslo así, era el abuelo, ¿sí? Había comprado una tierra por allá donde, en Hebrón, ¿cierto? Por allá que le compró a un hití, etcétera, por allá, en la tierra de Canaán, y ahí fue sepultada ¿quién? Sara, fue sepultado Abraham, fue sepultado Isaac, fue sepultada Rica, y después de eso también fue sepultada Rachel, ¿y quién más? Lea, y ahora ya muere Jacob, y él compromete a su hijo José, que era el que tenía poder, ¿cierto? ¿Por qué no comprometió a sus otros hijos? O sea, no los llamó para hacer el juramento. ¿Sabe por qué, amado? Porque es que José era el que tenía el mando, ¿cierto? José era el rey, digámoslo así, pues el segundo, ¿no? Pero sí era el que mandaba, el rey hacía todo lo que José dijera. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque lo tenían en gran estima en Misrayim, en Egipto. Entonces, no llamó a Reubén, a Simeón, etcétera, no lo llamó a ellos, sino a José. ¿Por qué a José? Si José era el menor, José era el, ¿cierto? Por derecho el primogénito, tenía que haberlo llamado. Pero resulta que Reubén no era el que tenía el poder. Tampoco era Simeón, tampoco era Cher, tampoco era Neftalí, tampoco era, etcétera, etcétera. Era José, ¿verdad? El que era el gobernador de Egipto. Los otros hermanos, antes tenían que respetarlo, obedecer a José, porque era el gobernador de Egipto. Y recuerdan, después de la muerte de Jacob, se van a dar cuenta ustedes cuál fue la actuación de esos hermanos de José, porque más adelante vamos a pasar por allí, se van a dar cuenta ustedes cuál fue la actitud de ellos para poder
o sea, comprometer a Joseph también para que supuestamente ellos pensaban que Joseph se iba a desquitar, ellos pensaban que Joseph no les había hecho daño por amor al padre, ¿cierto? A Jacob, pero ellos quisieron también, lo llamaron, dice que llamaron a Joseph y lo comprometieron para que tuviera rajamín de ellos y no los fuera a castigar por lo que habían hecho. ¿Se acordaban? Aún todavía se acordaban del pasado. Póngale usted 18, 17, no, muchos más años, sí, porque Joseph tenía 17, imagina cuántos años atrás. Todavía la conciencia les acusaba, les remordía su conciencia y se acordaban del mal que le habían hecho a Joseph. Entonces ellos pensaban que Joseph iba a actuar violentamente contra ellos después de morir el padre, ¿cierto? Pero bueno, no fue así. Entonces la pregunta es ¿por qué estos hombres de Akadosh Baruj Hu no querían que fueran sepultados y ninguno fue sepultado en una tierra extraña? O a lo menos fueron sepultados, pero con un compromiso de que después de que salieran, sus huesos fueran trasladados ¿a dónde? Allá mismo, a la misma tierra, ¿cierto? Mira que, amados, esa sepultura donde se sepulta un Kadosh, un hombre Kadosh, un patriarca de Israel, es algo muy significativo y muy grande. Tiene un gran significado y un gran sentido profético. Esa sepultura donde duermen o donde estuvieron durmiendo todos los patriarcas de Israel, los Kadoshim, ¿verdad? Aleluya. Y todo tiene una gran, eso es algo profético, algo muy grande, amados, que nosotros muchas veces no logramos ni entender eso ya todavía con nuestra mente como estamos, que nos falta mucho entendimiento. Pero yo me acuerdo por allí cuando un profeta estaba enterrado por allí y resulta que fueron a enterrar a una persona y dice que eso, sin saber los que estaban enterrando, dice que ese muerto, ese que estaban enterrando, alcanzó a tocar los huesos de un profeta. ¿Cuál fue ese profeta? A ver. Eliseo, ¿cierto? ¿Sí ve? Eliseo. ¿Y qué pasó? Dice que una vez ese muerto revivió, se paró. ¿Por qué? Porque esos huesitos aún después de muerto, después de estar muchos años guardados allí, sepultados, esos huesos tenían la unción todavía. Aleluya, tenían todavía el poder de Akadosh Baruj Hu, todavía ahí estaba la unción, el poder de Abacados. Vivos estaban esos huesos, ahí huesos muertos, pero la unción sigue viva, ¿verdad? Y eso es un ejemplo, amados, que los hombres Kadoshim como Jacob, como Abraham, ellos fueron sepultados no por allá en tierra extraña, sino en Egipto, ¿verdad? En Canaán, disculpen. Entonces, por eso es que, amados, este hombre Jacob, nuestro Abino Jacob, compromete a Joseph Hasadí para que lo sepultara allá donde había sido sepultado ¿quién? Su abuelo, su abuela, su padre, su madre, todos habían sido sepultados allá en esa cueva y él también quería ser sepultado allí. Y miramos también, amados, que Joseph también fue sepultado allí después de 400 años. Bueno, entonces, amados, en esta hermosa enseñanza de la Torá tenemos todo esto muy claro, porque, amados, también tenemos la adopción, digámoslo así, que Jacob hizo de los hijos de José, ¿cierto? Miramos cómo cuando ya llegó la hora de que estaba ya agonizando, digámoslo así, muy enfermo, ya a punto de morir, él sabía que se iba a morir. Dice la palabra que José viene, cuando le dijeron que Jacob estaba enfermo, viene a visitarlo y también llevaba a sus dos hijos, a Efraín y Manashet. Y entonces dice la palabra que Jacob los adopta, le dice, miren, los dos hijos que le nacieron, los primeros dos hijos que a usted le nacieron son míos, o sea, los adoptó, ¿cierto? ¿Cierto? Dice la palabra que serán tan míos como son Reubén y Chimeón, ¿cierto? Son míos, ¿cierto? En sí eran nietos de él, ¿cierto? Pero Jacob los adopta, le dice, son míos, son mis hijos.
¿verdad? Y todo eso es un sentido profético, amados, ¿cierto? Porque, amados queridos, todo lo que significa esto, Efraín, que representa las 10 tribus en la diáspora donde estamos nosotros, ¿cierto? Todo eso tiene un gran sentido, muy grande, muy profundo, que usted y yo logramos entender un poquito, porque eso es muy profundo, pero realmente es algo muy maravilloso que Abacados tiene para nosotros, ¿verdad? Ahora bien, eso está por aquí en el Pasú 6 del capítulo 48. Los hijos nacidos a ti después de ellos serán tuyos, le dice a Yahose. Pero para el propósito de herencia, ellos serán contados con sus hermanos mayores. ¿Y quiénes son los hermanos mayores en este caso? Reubén, Chimeón, todos los hermanos mayores. Pues recuerde que Yose era el menor, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces era uno de los menores, porque había otro más menor, ¿cierto? Que era Benjamín, ¿cierto? Pero tenía hermanos más mayores, primogénitos, etcétera, todos. Entonces, amados, este hombre, Jacob, nuestro padre, nuestro Abino, le dice a José: los que tenga de ahí para arriba, después de estos dos, son tuyos. Y la verdad que de ahí para arriba no se nombra a ninguno de ellos. Yo no sé, la verdad que, bueno, sí, José tuvo muchos más hijos, pero no se nombra como así como con sentido profético, ¿no? A esos muchachos, solamente a los dos primeros, ¿cierto? A Efraín y Manachet. ¿Por qué, amados? Porque recuerden, amados, que en las familias los hijos que son escogidos para un propósito son los que se nombran, ¿cierto? Más que los otros. Yo se puede haber tenido muchos, aunque sí tuvo muchos más hijos, ¿sí? Pero los que se nombran son los primeros dos hijos, ¿verdad? Manaché y Efraín, ¿sí? Entonces, amados, dice por aquí, dice que Jacob los iba a bendecir y... Porque hay algo aquí que yo quiero que tengamos cuenta, ¿no? Que resaltemos algo importante que hay aquí. Dice que el capítulo 48, paso 8, dice: entonces Israel vio a los hijos de Yahose y preguntó: ¿quiénes son estos? Dice que los vio, ¿cierto que sí? Pero en el pasú 10 dice que Jacob no veía, que estaba ciego totalmente, dice. Veámoslo, el pasú 10 del capítulo 48. Ahora los ojos de Israel estaban apagados por la vejez, así que no podía ver. Bueno, ¿y por qué acá dice que los vio? ¿Cómo los vio? Dice que los miró. ¿Quiénes son estos?, le dijo a Yahose. Pero acá dice que no veía. Entonces, ¿cómo era ahí? ¿Cómo los vio? Claro, la profecía, es que era profeta, es que Jacob es profeta, era profeta, ¿verdad? Él podía ver, o él miró en sí, se le mostró el futuro de su descendencia, desde su familia. Él profetiza. Y si usted vaya a capítulo 49 aquí mismo, cuando bendice a sus hijos, se da cuenta cómo profetizó. Era profeta. Un profeta conoce el futuro, se le muestra el futuro y lo muestra al pueblo. Moche era profeta, etcétera. Abraham era profeta, ¿verdad? David, etcétera. Y aún mujeres habían profetas. Sara era profeta, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Usted qué dicen? La mujer de Abraham. Tenían, y en la palabra habla de mujeres profetas también, ¿verdad? Hannah la profetisa, Débora, etcétera, ¿cierto? Que eran servidoras, que eran de Akadosh Baruj Hu, y Akadosh Baruj Hu la utilizaba para grandes cosas. Amados, si Akadosh Baruj Hu utilizó un asno para hablar a través de un asno, ¿será que no puede utilizar a una mujer Kadosh apartada para Abacados? Las utiliza. Abacados es todopoderoso y hace lo que él quiere, ¿verdad? Entonces, amados, aquí tenemos nosotros que Jacob utiliza en ese momento. Abacados le muestra, mira, ahí vienen, aunque no veía, porque ejemplo, que uno no sea profeta, usted con los ojos
Si no tiene vista, supongamos que tenga los ojos totalmente oscuros, que no ve nada, ¿usted cómo hace para mirar? ¿Y quiénes son esos que están ahí? ¿Quiénes son esos? ¿Sí? No. Jacob los vio por el espíritu de profecía, por el rúa de profeta que tenía. Pero porque acá dice que no veía. Israel dice, no podía ver. Yahweh se trajo a sus hijos cerca de él y él los besó y los abrazó. ¿Amén? Baruch Hashem Yahweh, aleluya. Israel dijo a Yahweh, observa, no he sido privado de ver tu rostro, pero el Ser Supremo me ha permitido ver a tu simiente también, cuando después de que lo aceptó que estaba muerto. Yo no sé en ese momento, claro, todo es un propósito, Abacadón no permitió, no le mostró a dónde estaba Yahweh, a Jacob, porque no sabía, ¿cierto? Antes de ir a Canaán, antes de enviar a sus hijos a comprar alimento, él no sabía dónde estaba Jacob. Él como que aceptó que estaba muerto, pero en sí guardaba como una esperanza. O sea, no se le mostró por la profeta que era, pero Abacados no le permite. Amado, porque quiere que le diga una cosa, Abacados es el que muestra al profeta lo que hay que hacer y el futuro. No es que el profeta sea, digámoslo así, es por causa de él, no, es porque Abacados es el que muestra las cosas futuras, ¿verdad? Bendito sea su nombre, aleluya. Entonces, Abacados tenía su propósito de que Yahweh, o que tenía un propósito con Yahweh, por eso a Jacob no se le mostró. ¿Usted cree que Abacados no había podido mostrarle a Jacob a dónde estaba Yahweh? Lógico. Que estaba en una cisterna, que era mentira de los hermanos, oh, usted hicieron esto, no. Ellos pusieron de acuerdo para mentirle, pero era también con un propósito, ¿verdad? Bendito sea Kadosh Baruj Hu. Por eso es que yo siempre he dicho, amados, que todo lo acomoda a nuestro Creador a su manera y para beneficio del mundo entero, a su debido tiempo. Yo siempre he dicho, amado, y lo repito otra vez, que si no hubiera sido así, tal vez no hubiera habido salvación para el mundo. Porque si los hermanos de Yahweh no lo hubieran vendido a los ismaelitas, ¿cierto? No hubiera ido a Egipto, ¿cierto? Si no hubieran aparecido en ese momento los ismaelitas, los ismaelín, con dinero para comprarlo, entonces pues tal vez se hubiera muerto en la cisterna, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Que claro, el plan de Kadosh Baruj Hu no era ese, ¿no? Luego, si no hubiera aparecido Potifar, ¿cierto? Allá, todo lo tenía planeado Kadosh Baruj Hu, todo lo estaba en sus planes. Los ismaelitas que compraron a Yahweh fueron y lo vendieron, y allá llegó, claro, no estamos hablando estamos en Shabbat, pero no estamos hablando de comprar o vender, pero pues así cuenta la Torah, ¿cierto? Estaba por allí Potifar y le pareció muy agradable el muchacho y bien parecido y bien fortacho, digámoslo así, bien fuerte. Dijo, este me sirve para que sea mi trabajador, mi esclavo allá en la casa. Fue y lo compró y se agradó de él porque su actitud era una actitud de sabio, de inteligente, y lo puso al mando de su casa. Este me sirve, este esclavo lo voy a poner para que me administre la casa, porque a mí no me queda tiempo, yo soy el general aquí, no me queda tiempo de estar administrando mi finca o mi casa, ¿cierto? Dice que también tenía finca, ¿cierto? Entonces, si eso no hubiera sido así, entonces, si no hubiera llegado Yahweh ahí, tal vez la mujer de Potifar tampoco lo había seducido o lo había acosado, ¿cierto? De esa manera, lo hubiera acusado y lo hubiera deseado si Potifar no lo hubiera comprado, ¿cierto? Ahora bien, si eso no hubiera sido así, entonces Yahweh no hubiera ido a la cárcel por negarse a acostarse con la mujer de Potifar, ¿cierto?
Y si no hubiera ido a la cárcel, no se había encontrado con los panaderos y con el copero. Pues todo eso es un, ¿cierto? Si no se hubiera encontrado con el copero y con el panadero, entonces no hubiera descifrado los sueños de ellos. Y tal vez no hubiera ido frente al faraón, ¿cierto? Todo fue un plan de Akadosh Baruj Hu. Estando allí en la cárcel, Abacados permitió que cogieran a los dos, que algo hicieran para que el faraón los mandara allá a la cárcel y tuvieran un sueño. Y nadie lo podía interpretar sino solamente al que tenía el Rúa de Akadosh Baruj Hu, con quien estaba Akadosh Baruj Hu. Y entonces él interpreta los sueños y conforme lo interpretó, así fue. ¿Cierto? El uno fue muerto, que fue el panadero, y el copero fue restituido en su cargo, ¿cierto? Y luego, Yahose sirvió hasta para que fuera director de la cárcel allá, porque dice que era el que ayudaba al carcelero, dice que todo lo que estaba en manos de Yahose prosperaba, le iba bien, etcétera, etcétera, porque Akadosh Baruj Hu estaba con él, ¿verdad? Y luego, por allá, a los 2 años, me acuerdo. Pero, ¿qué había sucedido ya? Akadosh Baruj Hu tenía todo preparado y le reveló un sueño ¿a quién? Al faraón. Ya sabemos esa historia, lo de las vacas gordas, las vacas flacas, las espigas maduras, las espigas secas, etcétera, etcétera. Entonces, ahora sí, el copero se acuerda. Me acuerdo que allá en la cárcel hay un muchacho así que me interpretó el sueño, y como él lo interpretó, así fue. Vaya, me lo traen para acá, porque él es el único que me puede interpretar ese sueño. ¿Sí ve? Si los hermanos de Yahose no lo hubieran vendido así, no lo hubieran mandado para Egipto, no hubieran habido los ismaelitas, no lo hubiera comprado Potifar, no hubiera ido a la cárcel. Bueno, todo es un proceso, ¿verdad? Ahora sí, Yahose viene e interpreta los sueños, y ahora sí, se cumplen los sueños. El faraón se convence definitivamente que era la realidad lo que Yahose decía, y lo pone a segundo al mando después del faraón, ¿verdad? Y todo es un propósito. ¿Con qué propósito Akadosh Baruj Hu permitió que así fuera? ¿Ustedes creen que Akadosh Baruj Hu, si no hubiera sido la voluntad de Akadosh Baruj Hu así, usted cree que Akadosh Baruj Hu iba a permitir que a su servidor, a su hijo Yahose Hasadí, los hermanos lo vendieran para allá para Egipto? Si así, era un plan de Akadosh Baruj Hu, amados. Pero sin embargo los hermanos de Yahose se sentían muy culpables por lo que habían hecho. Claro, eso era ilógico, hacer una cosa de vender al hermano, querer matarlo, eso. Pero lo único, así como le dijo Akadosh Baruj Hu, le dijo a Hasatán, le dijo, todo está en tu mano, pero menos que ponga la vida sobre él. ¿Qué hicieron los hermanos de Yahose? Lo despreciaron, lo metieron en la cisterna, después lo vendieron y se partieron el dinero entre ellos, y como se dice, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Le dieron por muerto a Yahose, y ellos no pensaban cuál era el plan de Akadosh Baruj Hu. Pero por ahí alguien dijo, no lo matemos, ¿qué sacamos con matar a nuestro hermano? Más bien vendámoslo. Ese era el plan de Akadosh Baruj Hu, ¿verdad? Venderlo para que fuera pajito. ¿Con qué propósito? A ver. ¿Con el propósito de que fuera un esclavo? Aunque sí, se permitió por probarlo, pero Akadosh Baruj Hu no permitió que siguiera siendo un esclavo, sino que lo sacó y lo puso como rey, como segundo en Egipto, ¿verdad? Como gobernador. ¿Con qué propósito? Con el propósito de salvar a quién? A sus mismos hermanos que lo habían vendido. Y a su mismo padre. Y si hubiera estado viva su madre también, pues también a ella, pero ya había muerto lamentablemente, pero sí, ese era el plan de Akadosh Baruj Hu. ¿Verdad, amados? Porque es que yo digo una cosa, amado, mire, cuando alguien se dedica a servir a Akadosh Baruj Hu y Akadosh Baruj Hu lo utiliza para grandes cosas, tiene que ser primero probado. ¿Verdad? Probado y reprobado como se prueba el oro. Pero no, que yo me lo voy a ganar facilito, que yo me lo voy a comer muy sencillito, olvídese. Si eso fuera así,
no sería un siervo de Akadosh Baruj Hu. Yahweh pasó muchas pruebas, y eso que era sadid, era justo, era apartado, limpio para Akadosh Baruj Hu, y siempre se portó como tal. Un muchacho, un joven, adolescente, maduro, con una mentalidad definida, con una decisión tomada para servir a Akadosh Baruj Hu, no claudicaba para nada, era totalmente fiel a Akadosh Baruj Hu. Bendito sea el Todopoderoso por esos hombres que Él ha guardado y los ha perfeccionado para que nos den ejemplo a nosotros, ¿verdad? Aleluya. Entonces, amados, ahora miramos aquí algo muy importante, amados. Ya miramos que Jacob miró por el espíritu de profecía estas cosas hermosas. Entonces vamos a mirar un poco, amados, acerca de la sepultura de Abraham, Sara, Isaac y Rebeca. Y también Jacob, ¿cierto? Y Lea. Ahí estaban todas las madres y los padres de Israel, de esa nación hermosa a la cual estoy seguro, amados, que pertenecemos, ¿verdad? Estamos en la diáspora, estamos viviendo en otros países, pero muy pronto nuestro Mashiach nos va a llevar físicamente a nuestra tierra, si así Él lo permite, ¿verdad? A la tierra de Canaán, que es la herencia. Recordemos que Jacob dijo, en cuanto al plan de la herencia, le dijo a Jacob, ¿cierto? Le dijo, estos son herederos, al igual que todos los hermanos. Bendito sea el Todopoderoso, aleluya. Vamos, amados, a mirar allá en el capítulo 50, que está dentro de la misma parashá. Recuerde que aquí ya terminamos el libro de Bereshit, pero vamos a mirar algunas cosas importantes que hay aquí. Pues todo es importante, ¿no? Pero vamos a ir al al capítulo 50, el pasú 15, de ahí la misma parashá. Mira que aquí tenemos digámoslo así, el remordimiento de los hijos, de los hermanos de Yaose. El pasú 15 dice, sabiendo que su padre estaba muerto, o sea, los hermanos de Yaose. Los hermanos de Yaose dijeron, Yaose puede odiarnos ahora y pagarnos por completo por todo el sufrimiento que nosotros le causamos. Y ahí no había ninguno que dijera que se justificara, porque todos habían sido culpables, ¿cierto? Ya murió nuestro padre Jacob, ya qué vamos a hacer ahora, no hayamos qué hacer, estamos muy preocupados con la decisión de que lo que Yahweh se va a tomar ahora contra nosotros, ahora sí se va a vengar por lo que le hicimos allá cuando lo vendimos, etcétera, etcétera. Entonces ellos estaban muy preocupados por eso. Dice así, así que ellos vinieron a Yahweh y dijeron, tu padre dio esta orden antes de morir, o sea, pusieron como ya después de muerto, pusieron a su difunto padre, lo pusieron como, mi padre dijo esto y esto y esto. O sea, ellos lo pusieron como a él como intercesor todavía para poder salvarse, ¿cierto? Dice, digan a Yahose, parece que el padre les dijo eso, digan a Yahose, después de que yo me muera, díganle a Yahose esto y esto y esto. Ellos decían, bueno, en honor a nuestro padre, como él lo quiere tanto, él va a obedecerle a su padre, ¿cierto? Ahí sí pasa como cuando hace alguien un testamento, ¿cierto? Mire, cuando ya se muere, entonces, como está escrito así, entonces, mire, fulano de tal dijo esto y esto y esto y esto y esto, que eso sea así, que se distribuye así, ¿cierto? Ellos pusieron, ¿cierto? Tomaron esas palabras para poder salvarse. Ellos pensaban que Yahose iba a tomar venganza. Digan a Yahose, yo te imploro ahora, por favor, perdona el crimen de tus hermanos y la perversidad de hacerte daño. Así que ahora nosotros te imploramos, perdona el crimen de los sirvientes del Ser Supremo de tu padre. Yahose lloró cuando ellos hablaron con él.
Yaose Hasadí lloró. Otra vez lloró, recuerdan por allá cuando los encontró, que lloró, que los abrazó cuando fueron a comprar lejen allá a Egipto. Cuando hubo el reencuentro, dice que aquí Yaose lloró otra vez. ¿Verdad? Dice que lloró. Aleluya. Cuando ellos le dijeron esas palabras. Y sus hermanos también vinieron, otra vez se cumplió el sueño. Ahora ya como que ya no dudaban de que era verdad el sueño que José les contó cuando era un muchacho, cuando mire que soñé esto. Y dice aquí que vinieron y se postraron delante de él. Y acuerda que pues lo recriminaron, es que usted quiere ser rey sobre nosotros, es que usted esto, que aquello. Vuelve y se postran delante de ellos, implorando que tuviera piedad de ellos y no los fuera a castigar por lo que habían hecho. ¿Cierto? Dice, pero Yaose dijo a ellos, no tengan temor, porque yo soy el siervo del Ser Supremo. Yo soy siervo del Ser Supremo. Amados, un siervo del Ser Supremo no es vengativo. Perdona, tiene compasión, pasa por alto. ¿Qué más hace un siervo del Ser Supremo? A ver. No guarda rencor. ¿Recuerda lo que Shaul dijo por allí en el Brit Hadashah? El siervo de Akadosh Baruj Hu tiene que ser amable, pasivo, no tiene rencor, no tiene odio, perdona. Eso es el siervo de Akadosh Baruj Hu. Entonces Yaose Hasadí dice eso. No tengan temor, porque yo soy siervo de Akadosh Baruj Hu, del Todopoderoso. Yo soy siervo de él. Ustedes quisieron hacerme daño para maldad, pero el Ser Supremo lo tomó para bien. Mire, ustedes me hicieron daño a mí, me metieron en la cisterna, me trataban mal, me despreciaban, quitaron la túnica encima de mí, me vendieron a los ismaelitas como esclavos, me llevaron allá, etcétera, etcétera, todo lo que me pasó. Pero eso Akadosh Baruj Hu, el mal que ustedes me hicieron, Akadosh Baruj Hu lo tomó para bien. Baruch Hashem, aleluya. Pero el Ser Supremo lo tomó para bien, dice el Pasuk 20, para que vinieran a ser como es hoy, para que muchas personas fueran alimentadas. Aleluya. Qué maravilloso esto, ¿verdad? Y no era cuento, era verdad, porque ellos habían vivido 17 años allá comiendo a lo bien, viviendo a lo bien, disfrutando de lo mejor de la tierra, comiendo las maravillas, los manjares más deliciosos que tenían allá en Egipto, en la tierra de Goshen, la tierra hermosa que producía para ellos. Tenían sus vacas, tenían sus ovejas, todo lo tenían protegido, y comida la que quisieran comerse. ¿En Canaán tenían eso? ¿Sí o no? ¿Qué había en Canaán cuando ellos estaban gozando allá en Egipto? ¿Qué había? Hambruna. Hambruna. Yo creo que muchas personas murieron de hambruna. Muchos animales. Porque en 7 años, 7 años, imaginen ustedes, de hambruna. Recuerde, amados, cuántos años Yaose tenía ya de gobernador cuando Jacob regresó a Egipto. ¿Cuántos años tenía Yaose de gobernador de Egipto? ¿Cuántos? 7 años de abundancia. Dice que hacían 2 años, que 2 años cuando llegó, 9 años, ¿cierto? ¿Es así o no es así? 9 años tenía gobernador, y le dijo, y faltan 5 más todavía, 5 años más de hambruna. Vénganse para acá, porque allá va a haber hambruna por 5 años más. Imagínense, con 2 años ya no tenían que comer, no tenían nada que comer. Con 2 años de hambruna.
Entonces faltaban 5 más todavía. ¿Se imagina la gente por allá en la actividad que no pertenecían a la familia de Jacob? ¿Se imagina usted cómo estarían? Pues tenían que obligados a ir a Egipto, y el que no podía salir, tal vez que no tuviera camellos, que no tuviera plata, que no tenía la oportunidad de viajar a Egipto a comprar. Tenían que llevarlo, todo lo que tenían, riquezas, oro, animales, todo venderlo a Yaose por comida. Y el que no tenía, ¿se imagina ustedes? Moría, pues qué más de hambre. 5 años más de hambruna, 7 años de hambruna. Entonces, amados, el propósito fue salvar a la familia de Yaose. Yahweh Sebaot, nuestro ser supremo, nuestro creador, envió adelante a Yaose allá para preparar comida y todo lo que se necesitaba para la sobrevivencia, no solamente de Egipto, sino de todas las naciones y pueblos que iban a comprar a Egipto. Bendito sea Cabo para jugar, aleluya. Estamos dándonos cuenta, amados, del propósito. En el capítulo 50 del Pasú 18, tenemos aquí del 16 al 18, lo podemos leer. Bueno, aquí tenemos cómo ellos ponen a su padre como, ¿cierto? El 18, y sus hermanos también vinieron y se postraron delante de él y dijeron, aquí estamos, aquí somos tus esclavos. Somos sus esclavos ya. Mi padre ya murió, tuvimos libertad mientras vivía nuestro padre, pero ahora somos tus esclavos ya. Ellos ya se creían esclavos, ya su consciente, su mente la habían programado para ser esclavos de Yaose. No tenían otra opción, porque ellos, su conciencia les remordía, decía, ustedes se merecen ser esclavos, se merecen ser muertos, se merecen ser castigados por lo que hicieron. Y mira cómo acabó por lo ha bendecido, mira, él es el gobernador, ¿qué podemos hacer? Nada. Pero Yaose dijo a ellos, no tengan temor, porque yo dice, bueno, ya lo leímos ese texto. El 20, ustedes, aquí ya leímos, bueno, ya leímos este 20 también, ¿cierto? La Olé 7, el capítulo 50, el paso 21. Dice así, así que no tengan temor, yo proveeré para ustedes y sus familias. De esta forma él los consoló, hablando bondadosamente a ellos. Cuando ellos pensaban que estaban perdidos, somos esclavos, ya no tenemos más que hacer. Entonces Yaose les habló bondadosamente y los consoló. Tal vez dirían ellos, ¿cómo es posible que Yaose, después de tanto mal que le hicimos, nos perdone ahora y nos siga sosteniendo como si nada? Amados, una actitud de un verdadero israelita, aleluya. Eso nos enseña a nosotros que tenemos que ser como Yaose. No importa el daño que nos hagan hecho, pero usted tiene que perdonar y pasar por alto la ignorancia, pasar por alto las ofensas, ¿verdad? Como se dijera por allí en el Brijachá, ¿no? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Solo 7 veces? Y nuestro Machía dijo, no solamente 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7? A ver, 70 por 7, ¿cuánto es? A ver, los matemáticos. ¿Cuánto? 490 veces. ¿Habrá alguien que nos ofenda 490 veces? ¿Pueden haber? Y si hubieran, tenía que multiplicar las 490 veces por 7. ¿Cuánto le da? ¿Sí ve? Entonces, amados, si hubiera alguien que nos ofendiera 490 veces, y si nos sigue ofendiendo después de las 490, tenemos que seguir multiplicar los 490 por 7. Y así. Pero un verdadero israelita, una verdadera israelita, perdona las ofensas de los demás. No guarda venganza. Eso de que perdono, ¿cómo es que dicen muchos? Perdono pero no olvido. Esa no es una actitud de un verdadero israelita. Esa es una actitud de un goyín, goy. ¿Verdad? Entonces, por eso, amados, tengan en cuenta eso.
Si usted tiene algún problema por allá con alguien que lo ofendió cuando usted estaba joven, cuando usted esto, que le hizo esto, olvide eso. Perdónele, ya le perdoné, pero no olvido. No, ese daño lo está haciendo usted y me lo estoy haciendo yo. Tenemos que perdonar y olvidar, no volver a... Es más, seguir sirviendo a las personas como si nada, no hubiera pasado nada, ¿verdad? Bendito sea Kadosh Baruj Hu. Esa es la actitud y la enseñanza que nos da Yahweh Hasadí. Aleluya. Ahora, el pasú 22 al 24 está hablando, aquí el capítulo 50 de Bereshit, dice que Yahweh físicamente estaba en Egipto, ¿cierto? Físicamente estaba en Egipto, pero su corazón, ¿a dónde estaba? A ver si me pueden ayudar. ¿Su corazón estaba dónde? En Canaán. Sí, es que eso es lo importante. Él estaba físicamente, era el gobernador, el que le estaba dando comida a sus hermanos, etcétera, el que estaba salvando a Egipto de semejante terrible juicio que llegó, pero su corazón, ¿dónde estaba? En Egipto, aleluya. Perdón, Tikkun, en Canaán. Pasó 22 en adelante. Yahweh continuó viviendo en Misrayim, él y sus hermanos y toda la familia de su padre. Yahweh vivió, ¿cuántos años? 110 años. ¿Imagina usted? Yahweh vivió el 23. Yahweh vivió para ver a los hijos de los nietos de Efraín, o sea, a los hijos de los nietos, bisnietos, y los Beiné y los hijos de Manaché. Mahir dice, nacieron en las piernas de Yahweh. Aleluya. O sea, los bisnietos, imagina usted. ¿Cómo sería de 110 años? Lleno de días, lleno de honra, lleno de respeto. Y yo creo que sus hermanos ya también, algunos hubieran muerto ya, ¿cierto? Dice el 24, Yahweh dijo a sus hermanos, estoy muriendo, pero el Ser Supremo, por cierto, los recordará y los hará subir fuera de esta tierra, a la tierra que él juró a Abraham, Isaac y Jacob. Aquí tenemos nosotros, amados, que Yahweh murió físicamente en Egipto, pero él quería, él en su corazón la tenía allá en Canaán, ¿verdad? Bendito sea Kadosh Baruj Hu. Y entonces aquí donde los hace jurar a su familia, a todos sus hermanos, a todos los que estaban vivos, a todos los hizo jurar para que cuando ellos salieran después de que él muriera, que tuvieran en cuenta de sacar sus huesitos y lo llevaran allá. Y eso sucedió, 400 años después de eso sucedió. Cuando salieron de Egipto ya, a la libertad, que Kadosh Baruj Hu envió a Moche, ellos se llevaron los huesos de Yahweh y los sepultaron ¿a dónde? Allá, donde estaba Abraham, Isaac, Jacob, todos los padres, porque Yahweh también es un padre de Israel. Aleluya. ¿Es así o no es así? Entonces dice el 25 y 26, ya para terminar el capítulo. Entonces Yahweh tomó juramento de los hijos de Israel. El Ser Supremo ciertamente se acordará de ustedes y cargarán mis huesos fuera de aquí, de esta tierra extraña. ¿Verdad? ¿Y quiere que les diga una cosa, mis amados? Esto es profético. Así ustedes, si usted y yo somos sadid, somos justos y morimos así, como dijo nuestro Machí, el que persevera hasta el fin este será salvo, ¿cierto? Nuestro Machía, que es la resurrección, que es la vida, nos va a resucitar, amados, y va a resucitar a todos los que han muerto, creyendo y siendo obedientes a la bendita Torah, los va a resucitar donde estén sepultados. Puede ser después de 400 años, como en el caso de Yahweh, o va a ser después de 1000 años, 2000, 3000 años de estar sepultados,
pero nuestro Machía va a permitir que nuestros huesos tomen vida nuevamente y salga un cuerpo inmortal y vamos a ir a nuestra tierra nuevamente. Eso es profecía. Baruch Hashem Yahweh Sebaot. Aleluya. Entonces esa es la resurrección de los muertos que se habla mucho en el Brit Hadashah, ¿verdad? Nuestro Machía es la resurrección y la vida. El que cree en mí, dijo él, aunque esté muerto, vivirá. Porque él es la resurrección. Bendito sea Akadosh Baruj Hu que permite que estas cosas sean así. Entonces aquí tenemos, así que Yahweh se murió a la edad de 110 años y ellos lo embalsamaron según la costumbre de Egipto, ¿no? Y lo pusieron en un arón o en un ataúd en Mirrayim. Pregunta, ¿por qué no lo llevaron de una vez como a Yaco, cierto? Recuerda que a Yaco lo llevaron allá a la tierra donde estaba Abraham, Yisa, Yaco, ¿cierto? A la cueva esa. Pero a Yahose lo sepultaron en Mirrayim. ¿Quiere que les diga una cosa más? ¿Por qué? Porque resulta que Yahose se tenía que quedar allí hasta que todo Israel saliera, ¿verdad? Hasta que todo Israel saliera. Cuando salieron, entonces también se llevaron sus huesitos, ¿verdad? Entonces eso también es profético, amados. Todo israelita, todo hijo de Akadosh Baruj Hu que ha muerto, o toda hija de Akadosh Baruj Hu que está muerta por acá en Egipto, digámoslo así, en la diáspora, por acá en las naciones, se van a quedar allí hasta que todos lleguemos otra vez allá. Hasta que nuestro Mashiach nos resucite, nos transforme y nos va a llevar allá, a nuestra tierra. Aleluya. Bendito sea Akadosh Baruj Hu. ¿No les parece esto maravilloso, mis amados? Hermosísimo estas cosas que Akadosh Baruj Hu hace con su pueblo. Entonces, ahí tenemos, amados, en el capítulo, aquí tenemos en el capítulo 25, capítulo 50, pasó 26, 25, 26, estamos hablando de el embalsamamiento de Yahose. Hay un texto por allá en el Brit Hadashah, en Hebreos 11, 22, dice que, ¿ustedes ahí lo quieren leer, amados? En Hebreos 11, 22. Ahí, espera que la Jo lo busque. A ver qué dice Hebreos 11, 22. Aleluya. Habla de la fe, de la emuná de Yahose, ¿cierto? Por la fe Yahose, ¿lo puede leer? Dio instrucciones, Yahose dio instrucciones qué hacer con sus huesitos, ¿sí? Por la fe, por la confianza, la emuná que él tenía. Él sabía que Israel no se iba a quedar allá esclavos o que se iban a quedar allá en Egipto, que todo, amado, mire, es que todo israelita, sabemos que esta no es nuestra tierra, amados. Colombia no es nuestra tierra, amados. Aquí nacimos, pero nuestra tierra, ¿dónde está? En Canaán, allá, la tierra de la herencia. Y no sabemos cuándo, si estemos vivos aún todavía aquí físicamente, o estemos muertos, pero vamos a morir con la esperanza de que un pronto vamos a llegar a nuestra tierra. Así estemos muertos, pero nuestro Machía, en quien creemos, nos va a resucitar y allá nos va a llevar. ¿Cuántos creen esto? Baruch Hashem Yahweh Sebaot, aleluya. Entonces, amados, lo más importante es usted y yo ser obedientes a la bendita Torah, como nuestro Machía verdadero nos enseñó. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Si ustedes me aman, ¿cierto? Dice primera de Juan 2:4, creo que es: si alguno dice que ama a Akadosh Baruj Hu y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él.
¿Cómo vamos a lograr esto? Guardando su instrucción, obedeciéndola, poniéndola en práctica, no dejando caer a tierra ninguna de sus palabras. Lo que a usted y a mí nos compete, pero no echándola al bote de la basura como hacen las religiones. De esa manera nunca van a llegar a Canaán. Llegarán a Roma, llegarán a otra parte, pero menos a la tierra de Canaán, que es la tierra de la promesa de Akadosh Baruj Hu. ¿Verdad? Entonces, amados, todo esto es supremamente hermoso, maravilloso. Vamos a dejar hasta aquí, amados, y vamos a seguir estudiando la Hatará. Si de pronto no se puede transmitir o no se puede explicar por las redes sociales, pues ustedes van a meditarlo allá en su palabra, en su Torah, en su Sefer Torah que usted tenga, y van a mirar que está en Primera de Reyes, la Hatará en Primera de Reyes, capítulo 2, pasú 1, y va hasta el capítulo 2, pasú 12, la Hatará, o la explicación, la conclusión de esta hermosa parachá. ¿Verdad? Ahí tenemos algo maravilloso, esa explicación, la conclusión. La palabra Hatará quiere decir conclusión, ¿cierto? De esta hermosa enseñanza de la Torá. Todo esto, amados, pongámosle mucho juicio y mucho sentido, porque es para nuestro beneficio, para poder vivir como Yahweh Hasadí lo hizo. ¿Verdad? ¿Qué aprendimos hoy? Que hay que perdonar como Yahweh, que todo eso fue un plan de Akadosh Baruj Hu para poder salvar al mundo antiguo. Y quiero que les diga una cosa: todas las pruebas y sufrimientos que nuestro Machía, porque recuerden que Yahweh fue el Machía también de Israel, protector de Israel, salvador de la hambre, etcétera, de Egipto. Y nuestro Machía también pasó muchas pruebas y muchas dificultades, que llegó hasta la muerte, ser burlado, ser despreciado, y todo ¿por qué? Por salvarnos a nosotros, por darnos la vida. ¿Quién merecía ese castigo? ¿Quién lo merecía? Nosotros. ¿Quién merecía el castigo de lo que le hicieron a Yosef? ¿Yosef merecía ese castigo? No lo merecía. ¿Quién se merecía ese castigo? Sus hermanos, por la actitud de desprecio, de vender a un hermano. ¿Usted cree que eso es fácil, hermano? Vender el propio hermano, su propia sangre, venderlo como esclavo. ¿Usted cree que eso era una actitud buena? ¿Quién se merecía ese castigo? Ellos se merecían estar allá, presos allá en la cárcel de Egipto. Ellos se merecían eso, pero no, fue Yahweh. Amados queridos, ¿quién se merecía el castigo que sufrió nuestro Machía y todas las pruebas, los sufrimientos? ¿Quién se lo merecía? Nosotros, pero Él lo pagó por nosotros. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nosotros viviéramos, que usted y yo no sufriéramos de esa manera, aunque sí tenemos que ser probados como el oro, pero no hay ni comparación de lo que sufrió nuestro Machía por nosotros. Bendito sea Akadosh Baruj Hu, que hace todas esas obras maravillosas. Bueno, amados, dejemos hasta aquí. Que Akadosh Baruj Hu los guarde. Shabbat Shalom para todos y para todos los que van a oír este video, esta enseñanza. Espero que usted reflexione, piense que Akadosh Baruj Hu lo necesita o la necesita para que sea una mujer o un hombre que tome el ejemplo como Yahweh Hasadí. Por eso se dice Hasadí, porque es justo, apartado para Akadosh Baruj Hu, ¿verdad? Entonces que todo por eso los guarde y los bendiga. Shabbat Shalom para todos.